Bienvenidos, doctor Hugo Velázquez Villa, maestra Estela Márquez, Omar Aguirre, Leti, su servidor, Víctor. Platiquemos, como ya vio en el título, de un clásico, una película de 1992. ¿Cuántos años? 23 años. 28 tenía yo. No. 13 años. Bueno. Digo, no. Bueno. 25, 30, 23. 33. Ok, 33 años. Pero bueno, hablemos de Juego de Lágrimas de Neil Jordan. Neil Jordan, sí. Primero Omar. Sí, Omar quiere iniciar la conversación en esta ocasión. Omar, por favor, ¿de qué trata la película? Tus impresiones primeras. Pues voy a tratar de ser breve. Voy a aventarme un resumen de la historia y mis impresiones, ¿sabes? Muy bien. Que fue lo que pediste. Perfecto. Creo que la historia es esencialmente un homosexual que no sabe que lo es, que tiene la fortuna o la mala suerte de encontrarse con otro homosexual que sí es consciente de su homosexualidad, ¿no? Y que la vive como tal. A quien me refiero es al protagonista, bueno, al que creo que es el protagonista, Fergus. Y digo fortuna o mala suerte porque creo que ese es el argumento. Aunque no me termina de convencer, pero bueno, es la idea que me hice la película, que sería que la duda de la propia sexualidad es lo que lleva a la tragedia, por ejemplo, de la muerte de... ¿Cómo se llama el que secuestran? ¿De Jill? Jodie, sí. Creo que ese es su pecado, por decirlo de alguna forma, ¿no? De hecho, él mismo en una escena lo dice que bueno, ella ni siquiera era su tipo, refiriéndose a la mujer, a la irlandesa, y el hecho de haber dudado de su sexualidad y decir, bueno, quizá no soy homosexual, voy a ver qué pasa con esta mujer, creo que es su pecado y lo que le lleva a morir, ¿no? Que lo llevan termina atropellado, ¿no? No sé si me estoy explicando. No, sí, interesante, jamás lo había pensado así. ¿Y qué otra? Pero lo que no me termina de convencer es que no cuadra con Fergus, porque si él hubiera muerto diría sí, tiene sentido, pero él simplemente termina en la cárcel, ¿no? Porque él también duda de su sexualidad, ¿no? Con pues, toda la historia con Jill. Y ese también sería su gran pecado. Pero bueno, ese es el argumento que creo que podría ser la historia. Y algunas otras preguntas que me quedan ahí flotando, como por qué el director elige un personaje negro para el secuestrado, ¿no? Ok, sí. Y la idea que me dice es que quizás solo de esa manera es verosímil que no paguen el rescate, ¿no? En un país como Inglaterra. Y así toda la historia funciona, ¿no? Pero no se me ocurre más de qué puede hacer para... Okay. ¿Por qué haya decidido? Va. Pues, Digo el texto. Pasemos al texto del doctor antes de nuestras impresiones. No nos vayamos a equivocar. Según el doctor, Juego de Lágrimas es una película que le gusta. La ha visto 3 veces y las 3 veces ha concluido lo mismo. Le gusta. La primera vez, dice, me tomó por sorpresa darme cuenta de lo evidente, que ella es una mujer transexual. La segunda la vimos con unos ex amigos gays. Ellos me dijeron que inmediatamente se dieron cuenta de eso. Asunto que a mí me pareció que exageraban porque yo no me di cuenta. En las 2 ocasiones en que la había visto, no veía nada fuera de lo normal, a pesar de que todo era evidente. De eso me enteré ahora que la volví a ver. Todo es tan claro, pero solo es claro para aquellos seres que estén en la jugada o que hayan aprendido a ver esa parte de la realidad, que no es transparente para el sujeto ordinario. Por ejemplo, ahora que la vi me di cuenta que el bar es un bar gay. Es tan claro que me parecía a mí mismo un sonso al no darme cuenta de eso, pero bueno. Así es el mundo hetero, solo vemos el lado heterosexual de la vida, porque a eso se nos ha acostumbrado a percibir y lo que no concuerda entonces entran en juego eso que se llama disonancia cognitiva. Es decir, su mecanismo borra las inconsistencias y nos hace entrega de una falsa coherencia. ¿Pero de qué trata la película? Del remordimiento, de la culpa, del deseo insatisfecho, de la imposibilidad de no poder amar, de no poder ser querida por lo que se es, y no es posible porque así lo ordena la sociedad heterosexualizada. Todo inicia, como todo gran drama, de una manera casual. Un hombre no hetero, pero que no lo parece, tiene una relación sexual con una mujer hetero,
acción por la que tendrá que pagar las consecuencias. Las paga y termina muerto. ¿Cómo? Cae en una trampa del IRA, Ejército Republicano Irlandés. Me parece que aquí hay una deficiencia del argumento, y es que solo nos presentan a los militantes del IRA como unos sujetos fanatizados y no como personas que persiguen un fin político. Y en ese contrapunto que forja el director entre una mujer rubia, la del IRA, que nos la presentan como una mujer calculadora llena de ira, que nunca se nos explica el por qué, que es violenta, asesina y que parece que carece de remordimientos, y su otro compa, que parece su sombra, es violento, igual que ella, solo tienen un fin en la vida, pero solo sabemos porque el resto al director le pareció irrelevante. Que ese fin tiene como medio la violencia, el secuestro y el asesinato. De su política, de sus fines, nada sabemos. Por lo que solo vemos a dos sujetos cometiendo muchas violencias y a un lado de ellas se encuentra el personaje principal, militante igual que ellos, pero que a diferencia de ellos, él es naturalmente bueno y naturalmente heterosexual. Eso no lo digo yo, lo dice de una manera explícita la película. Él es el bueno de la película, incapaz de violencia alguna, y por un accidente de la vida lleva a la muerte al novio de la mujer transexual. Y que a partir de ahí decide buscar a la novia. ¿Para qué? Nos parece que el personaje no lo sabe hasta el final, la busca para expiar su culpa. ¿Y cómo cree que lo conseguirá? Cuidándola. Así es, esa pareja extraña, una mujer transexual con un hombre heterosexual, tendrá que someterse a las maneras heterosexuales que tiene nuestra cultura para querer. De ahí que el cuidado sea algo esencial para ellos. Y aquí entra la trampa de la película, porque todo el mundo heterosexual asume que ella debe ser una mujer. ¿Por qué? Porque su novio no parece gay, y si no lo parece, entonces no es gay. O no se encuentra dentro del espectro gay. Por eso, cuando vi la película por primera vez, me sorprendió darme cuenta que no era una mujer con cuerpo natural, biológica, culturalmente, de mujer. Recuerden que hablamos del año de 1992 y hablamos de la ciudad de Guadalajara. ¿Y qué significa eso? Que la ciudad, que la cultura tapatía, a pesar o por eso mismo tal vez es muy religiosa y muy conservadora, y cosa que puede parecer paradójica, cuenta con una población gay numerosa. No sé la cantidad, pero puedo decir que de todos los lugares que he conocido del país, que son mucho más de la mitad de la república, solo en otro he visto tantas personas gay. El otro lugar es precisamente otra ciudad muy religiosa y muy conservadora, Puebla. Prosigamos, la película tiene dos partes. La primera es cuando el militar, el novio de la mujer transexual, cae en la trampa, y esta es la segunda trampa del argumento, pues uno piensa de manera natural que en la milicia no hay lugar para los gays. ¿Por qué? Porque es una institución violenta que tortura, mata, asesina, invade, dispara, y claro, se nos ha acostumbrado a percibir a los gays como sujetos incapaces de violencias, y uno se la cree, a pesar de que no sea totalmente cierto. Ellos deben ser parecidos a nosotros, y esto solo significa que pueden ser violentos como cualquier heterosexual. Y entonces vemos cómo el soldado, en la primera parte de la película, se hace amigo del militante del IRA, militante al que le ordenan matarlo, y cómo en el intento de escape muere. Y cómo el bueno de la película trata de redimir su culpa buscando a la novia, cómo ella se enamora no de él, cómo ella se enamora de la posibilidad de tener una relación lo más parecido a una heterosexual. Ella quiere ser querida, solo eso, quiere ser querida. Él por su parte tiene una culpa infinita, que su vida no será suficiente para pagarla. De ahí que ellos representen de alguna manera a la pareja perfecta, la que se sostiene, la que se encuentra atada por medio de una condena, de una culpa, de un arrepentimiento imposible de saldar. Y termino afirmando que la película vale la pena verla porque lo grande de la película se encuentra en los detalles, no en el argumento. He dicho y tan. Ahí está, doctor. Estela, tu opinión, por favor. Bueno, a mí me encanta esa película. La he visto varias veces. Supongo, no sé, no conozco mucho de la política irlandesa, no conozco mucho de ese grupo terrorista, qué es lo que querían lograr y todo. Republicano, no es terrorista. Fíjate que ahí la hacen ver como terrorista. Entonces, precisamente eso es lo que quiero decir. Creo que donde debemos de poner atención no es en lo trans o no lo trans, o si es homosexual o no es homosexual, sino qué es
O sea, ¿qué postura política tiene el director para decirnos que el IRA es un grupo terrorista y no un ejército que tiene un objetivo legítimo, con una intención de derechos humanos, con una intención política, crítica, etc. Y bueno, eso es lo primero que quiero decir. Y lo segundo, a mí me encantó, la primera vez que vi la película a mí me encantó porque me parece que el personaje de la mujer trans logra una performatividad con tanta ternura. O sea, es tan amorosa, tiene tanta paciencia, que yo digo, oye, pues con razón el soldado se enamoró de ella. O sea, con razón el soldado se enamoró de ella porque o sea, escribe quien describió y creó ese personaje, lo crea como una persona bondadosa, tierna, pues con todas las características de lo que es una mujer tradicional, ¿no? Penélope, te voy a esperar. Si vas a estar 50 años en la cárcel, 50 años te voy a ir a visitar. Amor. Sí, dice amor. Querido Alice, querido. 50 años y ya sé que tú no me quieres porque a mí me parece que Fergus, que es quien está en la cárcel, no se enamora de ella. No. O sea, a Fergus sexualmente no le atrae, eróticamente no le significa nada. Y Fergus lo único que hace es ser amable. Cuidarla. Y decir, bueno, vienes a verme. Y entonces a Fergus le causa lo mismo que me causa a mí. Muchísima ternura, agradecimiento. Le quiere, pero le quiere como si fuera una hermana, la mamá, su hermana menor. Entonces, en ese sentido, me parece que se cuida mucho. Tanto el guión y el director cuidan mucho la figura de lo trans. Al menos en esa película no ponen una mujer trans asesina o con un... Bueno. ¿Mande? Sí, mata... Bueno, ay, tienes razón. Prostituta. Sí, pero creo... Tienen razón. Fíjate, se me hace tan buena ella que se me olvidaba eso. Y que él paga la culpa de ella. Sí. Pero creo que es un personaje cuidado y... Está bien amarrada la trama. Sí, y aparte me parece que para los años que es la película, pues hace visible, ¿no? Sí. Hace visible, como dijo un personaje, Fellito, haya sido como haya sido, hace visible la existencia trans. Y bueno, toda esa trama, ¿no? Del soldado que está en el closet, que tiene oculto esa... Que no tiene oculto, ¿por qué va a ver con ella? Pues sí, tienes razón. Bueno, pero eso es lo que quería decir. Muy bien. Betty, tus impresiones. Mi impresión fue así como... ¿Acabas de decirlo, Estela? Sí. Que él sentía como... Ay, ternurita. Más bien yo creo que lo que sentía era culpa. O sea, porque... Sí. Más bien era culpa y sentía la necesidad de protegerla. Porque al final, pues... De cierta manera estuvo involucrado en la muerte de... ¿no? Entonces él en realidad lo que sentía era culpa, y si se fue y él fue a caer a la cárcel, era una manera de pagar esa culpa, ¿no? O sea, en esas partes como la veo así. Pero ¿tú qué piensas? Ok.
Sí, a mí también me gustó la película la primera vez que la vi. Al igual que el doctor, a lo mejor no me di cuenta al principio, pero tampoco me tardé tanto, doctor. Digo, las señales estaban ahí. Hay una escena muy clara, ¿no? ¿Cuál? Pues cuando se desviste, ¿no? Y ya. Antes, No, pero antes de eso. Bueno, esa es la más clara. ¿Qué más crees con bar gay? Hasta Sí, hasta el bar gay a lo mejor, ¿no? Bueno, pero una pareja hetero puede ir a un bar gay. Pero el cantinero también era gay, ¿no? Pues Bar generalmente gay. en un bar gay es gay. Casi todos gay. De hecho, la escena cuando le dice lo que tú digas, cuando le dice, ella no es una mujer, lo que tú digas me parece como en clave gay, la segunda vez que la vi. Y sin embargo me sigue, creo que lo más interesante de la película es que es una película rara. A mí siempre me lo ha parecido, pues, Ajá. o sea, es de ese tipo de películas para mi gusto, pues, que son fascinantes porque de alguna manera sabes que hay cosas que no encajan ahí, o sea, que dices, es que esto cómo funciona, Ajá. pues, o sea, uno a lo mejor está tan contaminado con otro tipo de narrativas, Sí, claro. ¿no? Que de repente dices, ¿cómo puede ser que este tipo sea tan sensible? Pues, o sea, ¿cómo puede ser que este tipo tenga tanta compasión? Ajá. O sea, sí, Fergus, por ejemplo, el protagonista, ¿no? Se supone, digo, como los está pintando la película, los villanos del IRA, Ajá. ¿no? Así como Los seres terroristas. malévolos, Ajá. con la única intención de matar por matar, ¿no? Sí. Que estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaste y lo que mencionó Estela acerca de que hay que poner más atención en esa parte de cómo la película omite deliberadamente decir algo más profundo sobre el IRA, pues. Claro. Usa el contexto político para... Borrar la política. Sí, ¿para qué dices borrarla? Borrar la Sí, política. para borrarla y también de alguna manera para influir en el espectador sobre a lo mejor cierto tipo de visión más favorable hacia los británicos, ¿no? Claro. En esta película. Es muy difícil, digamos que para mi gusto, pues empatizar con un personaje como Fergus. Te dejas llevar porque es muy extraño. O sea, Ajá. dices, no puede ser, ¿a dónde vas? Un bueno. ¿Qué haces ahí? Sí, no lo sé. Siento que este sentimiento de culpa, de decir, bueno, ya la regué, pues por mi culpa atropellaron a Jody y yo Tengo que pagarla. me iba a encargar de matarlo y me encariñé con él, no sé por qué, pero bueno, se encariña con él. Lo hace humano. Sí, exacto. Lo enemigo y lo vuelve un camarada. Sí, exactamente. Toda la primera parte de la película, el director intenta humanizar al personaje de Jody, ¿no? Sí. Bueno, o él mismo, con la estrategia, pues, de platicar con él, cuando estaba prohibido platicar con el prisionero, ¿no? Decir su verdadero nombre. De decirle eso, de platicarle de la novia que tiene, De enseñarle la foto. de enseñarle la foto, y lo empieza a manipular, todo este tiempo lo está manipulando. Quiere que no lo Y mate. tú sabes que lo está manipulando, sí, claro, quiere que no lo mate. Incluso lo hace tocarle Ayúdame. el pirrín, sí, le dice, yo no puedo hacerlo solo, Fergus, es solo un pedazo de carne, Fergus. Sí, es muy gracioso, o sea, la verdad es que discúlpenme, a mí la verdad la película me parece muy graciosa. Digo, no quiero decir que no sea emotiva, hay momentos en donde realmente es muy, muy, muy emotiva y conmovedora, sobre todo cuando empieza a construir esta relación, Sí. como más como de amistad, o como dice Estela, más como de hermanamiento, Ajá. o de compasión, o no sé. Cuando él sabe que la dejó sola porque él mató a su Sí, novia. pero cuando ya desaparece la tensión sexual de la película, Ah. hay una relación que se va construyendo ahí de Sí. manera muy interesante, pues. Pero a pesar de eso, después volvemos al terreno de lo político, cuando regresan otra vez estos villanos a escena. Los ¿no? terroristas. ¿Ah? Los terroristas, y acaba, pues, como ya platicaron aquí, con el encarcelamiento de Fergus, los villanos que pinta la película muertos, y la chica británica,
sana y salva y triunfante, ¿no? La que es buena, le dijiste la que es buena, Sí. que es asesina. Es curioso porque yo creo que eso es lo que a lo mejor más como que conflictúa al espectador, yo creo, no sé, bueno, a mí al menos. Que está tratando temas pareciera como muy serios, muy de peso, la milicia, el secuestro, el asesinato, los atentados terroristas, y todo esto. Y los protagonistas son unos suavecitos, pues, o sea, los protagonistas son este tipo de personajes que a lo mejor se van de la mano, se dan un besito, ese tipo de cosas, y tú dices, no, es que no, eso no funciona así, no me lo creo, no lo sé. Pero no sé, estoy divagando, ayúdame, Omar, por favor. Así que, bueno, con lo último que comentabas, yo también me hacía la idea de que quizá era una especie del inicio de síndrome de Estocolmo, pero luego dije, no, realmente Jodie no siente ningún afecto por Fergus, es simplemente un tipo tratando de sobrevivir, ¿no? Usando todos sus recursos, hasta el mismo sexo, ¿no? Yo por eso decía, creo que él inmediatamente ubica, cuando le dice, tú eres el guapo, él ubica que él es homosexual, ¿no? O ahí latentemente su homosexualidad está ahí y está dispuesto a utilizar eso para salvar su vida, ¿no? ¿Y qué otra cosa iba a decir? Y bueno, para mí sí, no sé si es del todo la culpa lo que lo lleva a estar con Jill, a Fergus, porque yo me había hecho una versión muy rara de, no sé, la escena de, a propósito de que los detalles son importantes, que la primera escena es Fergus preguntándole a la chica irlandesa, o una de las primeras escenas, pues, que cómo era el Jodie, ¿eh? Y ella le decía, no, una bestia en celo. Y como que, no sé, pensé que él se había quedado como celoso porque la irlandesa y Fergus tienen una relación. Ajá. Y dije, a lo mejor realmente no es culpa sino venganza, ¿no? Ahora voy con la mujer del tipo que se metió con mi novia, ¿no? Uh-huh. Pero, que sí, además sí siente atracción sexual por ella, no creo que sea solamente, ¿cómo has dicho? Culpa. Como culpa o solamente ternura, porque se ve que sí quiere estar con ella hasta que ya no. Pues después ¿Hasta todavía, que qué? ¿verdad? Hasta que ya no, Ah. cuando se da cuenta que es trans. Entonces, bueno, esos detalles como que no me termina de cerrar la historia. Y pues sí, la cuestión de, o sea, todo eso, ¿no? Está la política, algo de psicológico, lo trans. Sí, la idea también está en tu naturaleza, ¿no? Que es muy remarcada la historia de la rana y el escorpión, ¿no? De decir que, por ejemplo, pues no puedes escapar de quién eres, ¿no? Y eres naturalmente bueno, Ferguson. Ajá, es la idea, pues, que plantea la película, que Ferguson es naturalmente... ¿Ferguson? Sí, Ferguson. Sí, que es naturalmente una persona naturalmente buena. ¿Y quién sería el escorpión ahí en esa historia? Es una ventaja para sí, que tú eres lo que eres. Sí. Nomás. Y ya, no hay rana ni escorpión en la historia. Bueno, tú tomas el lado que tú quieres. Interprétala como quieras. Otra cosa iba a decir, pero ya se me olvidó. A ver si me acuerdo. Se me hace curioso porque en la entrega de los Oscars que estuvo nominada la película, siempre me hace reír el chiste que hizo Billy Crystal al inicio de la gala. Porque no sé si recuerda, hay una película también muy famosa de la época de básquetbol, de negros contra blancos, pues. Y el título de la película, de esa película de básquetbol, era Los blancos no saben saltar. Y al inicio de la gala él dice que, bueno, tenemos la película de Juego de Lágrimas que nos prueba que, bueno, los blancos sí pueden saltar. Pues. El director habla. Ok, no entendí. O sea, en el sentido de ser heterosexual, a lo mejor interesarse por otras alternativas. Que a lo mejor de repente... Que tienes la oportunidad, pues. Sí, que ya tiene una relación con esta chica trans, pues, entonces, pero bueno. Anyway, algo más que quieran añadir, compañeras, por Estela, favor. por favor. ¿Crees que la película sobrevive el paso del tiempo? Si la ves hoy... Por supuesto. Sí. O sea, no, es de las películas que yo podría decir que... Vigente. Pueden pasar Léala. todavía unos 20 años y es una película que va a seguir vigente. Me parece principalmente por el personaje trans.
Pero ¿tú crees, la chica tú trans. crees que la película tiene un mensaje particular? O que la película tiene un tema en particular. Digo, porque habla de tantas cosas que uno se puede perder y realmente dices, pues no sé, o sea, habla de amor. Es una película, es una historia de amor, es una historia de compasión, es una historia de No, es reconciliación. Es una historia con una trama política. O sea, y claro, el director de manera Alevosa. con alevosía, exactamente, la convierte en algo más romántico, ¿sí? Es Una subtrama romántica. Así es. Entonces, yo creo que... Y sin embargo termina funcionando más la trama romántica que la trama política. Sí, pero fíjate que eso nos pasa a nosotros Hay que porque ser no irlandés somos de Hay que Irlanda. ser irlandés para saber eso. Así es. O sea, yo, Estela, ignoro totalmente la política irlandesa. O sea, a ti y a mí nos funcionó de manera romántica porque tú y yo no estamos, no somos de allá, no sabemos el contexto No somos político. espectadores irlandeses. Así es. Entonces yo por eso pienso que aquí, si en América Latina la vemos, si no estamos informados sobre la situación política histórica de Irlanda, pues claro que nos va a parecer una trama romántica. Pero yo creo que tiene un componente político muy importante. O sea, si empieza con el secuestro y el asesinato. Criminaliza a los republicanos irlandeses. Así es. Entonces dice, aquí hay buenos y malos. Y buenas y malas. No, malos y peores. Bueno, malas y peores. Por ejemplo, lo que decía Hugo, me llamó la atención lo que decía Hugo al principio en su texto. Uno ve a la chica irlandesa cómo conquista, al soldado seduce británico. sexualmente, eróticamente al soldado, pero la pintan como si fuera una persona manipuladora, malvada, que lo único que le interesa es Matar soldados británicos. matarlo, así es. Sí. Ajá. Entonces, pareciera ser que el director lo único que le interesa es que pienses que ellos son personas malas, son del bando malo, son terroristas, pero al menos yo fui incapaz de preguntarme, oye, pero ¿por qué ellos quieren matar? O sea, ¿por qué lo quieren secuestrar? Y fíjate que Fergus y todo el equipo, luego se ve que no lo quieren matar. O sea, no lo quieren matar. O sea, luego se ve en la película que no son personas malas, no lo quieren matar. Pero es bueno. Pero finalmente, como no obtienen respuesta, y bueno, así funciona, ¿no? Cuando estás en la lucha, cuando estás en una lucha política. En una lucha política así funciona. Pero yo creo que principalmente la debemos de ver como una trama política, pero como no conocemos la historia, pues sí, la vemos como una trama romántica. Es lo único que podemos comer de esa película, es la trama romántica. Así es, sí, es lo único que podemos entender. Y aparte, bueno, yo creo que siempre va a ser vigente por la presencia trans. O sea, creo que en este momento es muy vigente, sigue siendo muy vigente la película. ¿Betty? Lo que dijo Estela. Omar, cierra maravillosamente el programa, por favor. Pues tengo Sentimientos encontrados. dos cosas. Ok. Muy bien. Que finalmente no sé si siga siendo la típica historia si quitamos lo trans y lo político. Porque ya no queda nada. Que es básicamente todo. Pero queda la típica historia romántica que podríamos ver en cualquier otro lado, ¿no? Y acá hemos criticado mucho esa parte. Sí, de acuerdo. Y, por ejemplo, pensar en la escena donde... Me hacía la pregunta, bueno, ¿es realmente un trato digno el que hace el director de Jill? La escena donde le está pisando el pie el Fergus al que parece un padrote.
Y No, ahí no pareces un padrote. es un padrote, ¿no? Y... ¿Cómo se dice? Y bueno, es la típica, ¿no? El nuevo propietario vence al anterior propietario y ya se la lleva, ¿no? Y anteriormente el soldado pues muestra la foto de ella, entonces no sé, como que me causa cierto resquemor. Ese era el único comentario. Por supuesto, obvio que desde que empieza la película hasta que termina es totalmente machista, asquerosamente misógina, por supuesto. Sí, claro. Sí, sí, nos faltó decirlo. Por supuesto. Ahí, la nota de amargura ya está completada. Sí, ya vimos. No, pero vale la pena la película. Sí, hay que verla, Es interesante. es muy bonita. Ya ustedes aplicarán su criterio. ¿Ya es todo? Y ya es todo. ¿Ya es todo? Ya es todo. Gracias. Hasta la próxima. Vete, vete.